cordial saludo a todas las personas que siempre se conectan con nosotros en este video podcast de Pro Bogotá. Hoy vamos a hablar de seguridad vial y de siniestralidad vial, un problema que desafortunadamente año tras año va en crecimiento. El año pasado, en el 2023, 8.405 personas murieron en las vías, en las carreteras, en las calles del país. Un problema de salud pública que además está quitándonos a todos los colombianos la posibilidad de tener más personas productivas, personas jóvenes, porque desafortunadamente la mayoría de las víctimas de los siniestros viales son personas jóvenes, personas en las edades más productivas y también desafortunadamente niños. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy Darío Hidalgo. El profesor Darío Hidalgo es ingeniero civil, es experto en seguridad vial y en movilidad sostenible. Darío, muchas gracias por estar con nosotros en este video podcast de Pro Bogotá. Adriana, muchas gracias. Es un tema muy importante que tal vez no tiene la atención que debería tener. Son unas cifras que realmente preocupan. Vienen en crecimiento en los últimos años, pero solamente para dar algunos ejemplos. En el 2019, 6.633 personas murieron en las vías, en las calles del país. El año antepasado, en el 2022, esta cifra saltó a 8.264 y en el 2023, 8.405. Año tras año, esta problemática aumenta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no somos efectivos en tener una política pública que ataque esta problemática de tantas personas muriendo en las vías del país, Darío? Pues la verdad el tema es complejo y como tema complejo tiene muchos actores involucrados y no ha tenido el liderazgo desde las autoridades públicas que les corresponde ese liderazgo para que podamos avanzar hacia un sistema seguro. Un sistema seguro tiene varios componentes. Por un lado está la infraestructura, por el otro lado están los vehículos, también está el comportamiento y la atención de las víctimas. Y si tratamos de trabajar sobre esos temas, podemos reducir de manera sustancial e inclusive llevarlo a la única forma que es aceptable, y es que tengamos 0 víctimas en el tráfico. No tenemos por qué morir por movernos. Entonces, en el tema de infraestructura es cómo la diseñamos, el mantenimiento, la señalización, y ahí pues por muchos años hemos tratado de trabajar para infraestructura que aumente la velocidad de los vehículos, y cuando se aumenta la velocidad de los vehículos, especialmente en zonas urbanas, es donde tenemos los siniestros graves con muertos y con heridos. Ahorita vamos a ampliar cada una de estas 4 cosas, 4 elementos, Darío, que usted ha señalado como importantes para tratar de disminuir esta problemática. Pero empecemos con la parte del diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes son esos actores viales que más mueren en las vías de Colombia? Bueno, una de las razones por las que seguimos creciendo y el 2023 fue el año de mayor número de muertes es el crecimiento del uso de la motocicleta, especialmente por personas jóvenes que no necesariamente tienen la pericia, tienen la experiencia y son quienes más están falleciendo en las vías. La moto en sí misma no tiene por qué ser un instrumento peligroso, pero el crecimiento de uso de la moto nos está llevando a ese alto crecimiento en las cifras. Básicamente tenemos casi el 70% del total de fallecidos están asociados con motocicleta, no solo los usuarios de motocicleta, sino también peatones y en algunos casos ciclistas que mueren en interacción con las motocicletas. Las bicicletas, ¿cómo se sitúan, digamos, en este desafortunado ranking? Porque en ciudades como Bogotá, claramente una de las políticas públicas tiene que ver con incrementar el uso de la bicicleta, con decir a la gente, mire, utilice un transporte más sostenible, bájese de su carro, móntese a la bicicleta. ¿Cómo esto ha influido en las muertes, en estos siniestros de bicicletas en Bogotá y en Cundinamarca y en otros sitios del país también? Sí, tenemos también un crecimiento. El crecimiento más alto es en motocicletas, con el uso de motocicleta, pero como también estamos creciendo, especialmente en Bogotá y la región, en el uso de la bicicleta, tenemos también un incremento en las muertes. Al fin y al cabo, son actores muy vulnerables porque en la interacción con un bus, con un camión, con otro vehículo motorizado, con una motocicleta, la bicicleta tiene, el usuario de bicicleta está completamente expuesto. Pero lo que hemos visto adicionalmente es que si construimos infraestructura para los ciclistas, si además crece mucho más
el uso de la bicicleta que la siniestralidad asociada con este medio de transporte. Entonces, tenemos tres actores vulnerables, ya hablamos de los motociclistas, hablamos de los ciclistas, pero están los peatones. Y los peatones, históricamente en el caso de Bogotá, eran el que más sufría en los siniestros viales. Después, a partir de la pandemia tenemos las motocicletas, pero todavía tenemos un volumen muy alto de peatones que sufren como consecuencia de estos siniestros viales, y el factor esencial y central de la muerte de peatones, de ciclistas, de motociclistas, está asociado con el exceso de velocidad. O sea, esa es la causa primordial que afecta a todos los actores viales en general. Pues la velocidad puede estar asociada a otros comportamientos, pero, por ejemplo, el alcohol, que es muy grave conducir en estado de embriaguez asociado con velocidad, es fatal. Las distracciones, a veces que miramos nuestro teléfono celular mientras vamos conduciendo a alta velocidad, es un riesgo altísimo. O una imprudencia o cualquier tipo de acción en el que fallemos como conductores y vayamos a alta velocidad, el resultado puede ser fatal. Y pues no tenemos una infraestructura en la ciudad que permita, por ejemplo, a los peatones cruzar frecuentemente las grandes avenidas. No tenemos intersecciones semaforizadas frecuentes. Entonces, muchos peatones, pues, de manera natural, buscan el camino corto para llegar a su destino, y así les demos la orden de que vayan y caminen 200 metros para ir hasta la intersección, pues realmente no es lo adecuado. Lo adecuado es hacer la infraestructura para que tengamos esos cruces seguros para los peatones. Veamos algunas cifras, Darío. Usted hablaba de los usuarios de motocicletas. El año pasado, en las vías del país murieron 5.213 usuarios de motos, ya sean conductores o sean también pasajeros. En el tema de las bicicletas, usuarios de bicicletas fallecieron 448, y en el tema, por ejemplo, de usuarios de otros medios de transporte son 43, usuarios de vehículos individuales 601, de modo que la situación es compleja. Y usted decía ahora en un inicio, Darío, que pareciera que a este asunto no se le está prestando toda la atención debida. ¿Por qué? Tal vez porque sentimos que no es algo que podamos solucionar. Desde el mismo lenguaje, cuando decimos que sucedió un accidente vial, es algo como si fuera inevitable, como si tocara, como si no hubiera manera de evitarlo. En mucha documentación internacional estamos tratando de cambiar el lenguaje, de no hablar de accidentes sino de siniestros, porque pues al fin y al cabo, si son accidentes, pues es como no tenemos poder para poderlos controlar, pero sí los podemos controlar con los temas que hemos venido discutiendo, con la infraestructura, los vehículos, el comportamiento y la atención de víctimas. Cuando se habla del tema de seguridad vial, se habla mucho del tema del comportamiento, de la cultura de los actores viales. Ya mencionamos los motociclistas, ciclistas, peatones, conductores de vehículos particulares, conductores de camiones, de vehículos de servicio público. Esa cultura, digamos, que tiene que existir para que las vías sean seguras. ¿Los conductores en el país no tienen esa cultura de seguridad vial? Tenemos mucho campo de mejora. Hay un muy buen estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre los comportamientos de riesgo. Es bastante completo, tiene todo tipo de mediciones sobre la manera como usamos las vías, cómo interactuamos en la infraestructura de nuestro país. Y lo que hemos visto es pues, que el exceso de velocidad es uno de los factores de riesgo de mayor impacto, y otros factores de alto impacto que tienen que ver con la imprudencia, la impericia o la incapacidad para conducir, están asociados principalmente a problemas en el licenciamiento. No tenemos un licenciamiento muy estricto, y problemas en el control. Una vez ya estamos en la vía, excedemos la velocidad y no tenemos ninguna sanción por eso. Y cuando ponemos elementos para poder
controlar, por ejemplo, la velocidad a través de dispositivos electrónicos, las cámaras salvavidas, mucha gente se molesta y dice, nos están metiendo la mano al bolsillo, incluso hay unos que dicen nos están extorsionando, cuando pues realmente nosotros tenemos que cumplir las normas, haya o no haya cámaras, y necesitamos que ese licenciamiento y ese control sean lo suficientemente fuertes. En cuanto al control, Darío, perdone, le interrumpo, y lo de estas cámaras, porque efectivamente hay gente que dice, no, pero es que esta cámara puesta ahí no hace sino, a veces yo voy a 50 y resulta que también me pusieron una multa, yo no estaba excediendo los límites de velocidad. ¿Está medida la efectividad de esas cámaras para disminuir los siniestros viales en las zonas donde están instaladas? Sí, las cámaras hemos hecho estudios con el Instituto de Recursos Mundiales hace unos años y encontramos que los puntos que tienen cámara reducen los siniestros graves en un 23%. Y eso es una reducción muy fuerte. Es que no tenemos cámaras en toda la infraestructura de la ciudad, solo tenemos algunos puntos, en la ciudad hay 75 puntos con cámaras que tienen un cubrimiento interesante, pero que no es suficiente para las necesidades de control. Y esto pues es consistente con lo que se conoce a nivel internacional. Las cámaras se han probado como uno de los instrumentos más efectivos, más costo efectivos para lograr ese comportamiento seguro. En Colombia, nuestra ley dice, en zonas urbanas el máximo es 50 kilómetros por hora, en las vías principales, en las arterias, y en las vías locales 30 kilómetros por hora. Esa ley solo tiene 2 años, realmente es una ley reciente. Y muchas personas se extrañan de que pues, les parece que 50 kilómetros por hora es una velocidad muy baja, pero resulta que a 50 kilómetros por hora un choque con un peatón, un atropello, tiene una probabilidad del 65% de que la persona fallezca en promedio. Pero si subimos esa velocidad a 60 kilómetros por hora, esa probabilidad es del 95% de que la persona fallezca. Es en ese rango donde hay ese incremento de velocidad produce el mayor efecto. Que parece insignificante, o sea, la gente le dice entre 50 y 60 realmente no es mucho, pero la diferencia en lo que tiene que ver con la seguridad de los peatones pues es enorme realmente. Así es, Adriana. En términos de la seguridad de los peatones, los ciclistas, los motociclistas, el cambio es gigantesco. Pero en términos de tiempo de viaje el cambio no es tan grande. Uno va a 60 o a 50 y la diferencia son 12 segundos por cada kilómetro. Es decir, en 10 kilómetros, 2 minutos. Nada, o sea, para los tiempos que usamos para movernos en la ciudad, realmente es como una percepción de que la velocidad es como deberíamos movernos, tal vez porque hemos sido muy impulsados desde el siglo XX por ese concepto de que la velocidad y la productividad, pero la velocidad trae este riesgo tan grave que pues las autoridades tienen en sus manos ayudarnos a resolver. ¿Cómo? Señalizando bien, no solo en Bogotá, sino también en los municipios vecinos. Carecemos todavía de señalización completa para que esos límites todos estemos adecuadamente informados. También con el control, estas cámaras de las que ya hablamos y el control que pueda ejercer la autoridad policial. Si logramos estas 3 cosas juntas, logramos una reducción sustancial y Bogotá ya lo ha logrado. O sea, no es una cosa que Bogotá no lo pueda hacer porque sí. Bogotá, por ejemplo, entre el año 1996 y el año 2006 logró reducir en 60% el número de fatalidades. ¿Cómo lo hizo? Infraestructura, control con la policía y todo este tema de cultura ciudadana que impulsó Antanas Mocos y la construcción de infraestructura ciclista, de Transmilenio y de andenes en la administración de Enrique Peñalosa. Entonces, hay maneras de hacerlo y ya Bogotá ha experimentado que es posible hacerlo. Ya hace poco, entre el año 2017 y el año 2019, la reducción fue año tras año una buena reducción. En el COVID, pues bajó claro, una reducción muy fuerte, pero sí. en el 2021 seguía bajando. Es a partir del 2022 que empezamos a volver a crecer en fatalidades en la ciudad de Bogotá y desafortunadamente este año podemos reportar algo muy triste y es que estamos creciendo en el 14% en los primeros 3 meses de 2024 con respecto a 2023 y pues
las campañas están ahí, la infraestructura está ahí, pero no hemos logrado darle nuevamente la vuelta y parece que una de las principales razones es que después del COVID salimos mucho más ansiosos, Sí. mucho más menos solidarios, menos respetuosos de muchas otras cosas. No lo puedo explicar, no lo puedo decir, pero el crecimiento del uso de la motocicleta al mismo tiempo con estas nuevas actitudes un poco de más intolerancia, agresivas, ¿no? más intolerantes, nos están llevando a un mayor número de muertos y heridos en el tráfico. Ahora retomamos nuevamente este tema que usted está tocando de la actitud al conducir, de la actitud a estar, digamos, en la calle, en algún medio de transporte o como peatón, porque quisiera que nos devolviéramos a un punto que usted tocó sobre el licenciamiento. ¿Cuáles son las fallas que se presentan allí? ¿Realmente la gente sí está saliendo preparada a conducir un vehículo, pero sobre todo a conducir una motocicleta, que como usted ya lo ha dicho, Darío, pues es un medio de transporte que se ha venido popularizando? Es que uno recuerda, hace 10 años en Bogotá era extraño ver motos, realmente eran muy poquitas. Hoy las filas de motos son impresionantes, así como las filas de bicicletas, digamos, en las calles y en medio del tráfico. Sí, las motos están para quedarse porque son un medio de transporte y de trabajo. Sí. Que es económico, ágil y que tiene un factor, pues, a la gente le gusta, a las personas que usan la motocicleta les gusta mucho y eso hace que en el voz a voz y vaya creciendo el uso de la motocicleta y la usan principalmente personas jóvenes. Ahí el licenciamiento es esencial. En este momento pues tenemos unas reglas para el licenciamiento, hay que hacer un curso, hay que cumplir con unos exámenes teóricos y lo que nos está haciendo falta son dos cosas importantes en el licenciamiento. Una es que tengamos un examen práctico, que no solo sea que yo traigo el certificado del curso que hice las horas, sino no, mire, maneje la moto y muéstreme que efectivamente la puede controlar. El examen práctico es una medida esencial. Y el segundo es que tengamos una licencia de novatos. Y porque solo con el curso y esa parte inicial todavía las personas no tenemos la suficiente capacidad para conducir en todas las condiciones. Entonces, una licencia de novatos significa poder usar el carro o la moto, pero con restricciones, mientras adquirimos la habilidad para controlarla efectivamente, que se adquiere con la experiencia, no se adquiere de otra manera. Es que desafortunadamente muchas personas hoy en día van y compran una moto, hay muchas facilidades para hacerlo y creen que porque manejan bicicleta se pasan a la moto y es exactamente lo mismo, y creo que ese pues es un graso error. Es un error y pues la motocicleta es importantísima, le está mejorando la vida a muchísimas personas y genera pues la oportunidad de acceso y el tema de ser tan económica y fácil de usar, pero tienen estos riesgos porque al fin y al cabo el motociclista está expuesto. Además del tema del licenciamiento con las motocicletas, es muy importante trabajar en motocicletas que le ayuden al motociclista. Ya tenemos reglamentación en este país para que el próximo año todas las motocicletas vengan con unos frenos avanzados, freno que se llama ABS para las motocicletas más grandes, que es antibloqueo, y frenos CBS de colaboración, de apoyo, para que tengan mejor control en caso de tener que frenar en una situación y no pierdan tan fácilmente el control. Resulta muy interesante ver que la mayoría de los siniestros de motociclista son contra objeto fijo. Las muertes de motociclista, la mayor cantidad son contra objeto fijo o caída. Hay otras que son contra camión, contra bus, contra vehículo particular, que también tienen que ver con el respeto de los otros usuarios viales hacia el motociclista. Pero la mayoría de las muertes son objeto fijo y caída, y eso tiene que ver con la capacidad para maniobrar y con la velocidad, la moto y con la velocidad. Y en el tema adicional, pues los motociclistas, nuestras normas exigen que tengamos cascos, que sean cascos certificados, y eso le ayuda mucho a la protección en caso de caída, porque el golpe mortal es en la cabeza. Ahora hablamos de dos temas que también ha tocado usted, Darío, pero quisiera devolverme a lo que usted mencionaba ahora acerca de la cultura,
de cómo estamos manejando los vehículos, de con qué actitud salimos a la calle. Y basta con mirar solamente, a veces hay unos niveles altísimos de agresividad de los conductores de buses, de los conductores de camiones, de vehículos particulares, en contra de las motocicletas, en contra de las bicicletas y viceversa, unos motociclistas que hacen zigzag por las avenidas, que no respetan las normas de tránsito. Ya esas son las actitudes particulares que hacen que las vías pues sean cada vez más inseguras. ¿Cómo poderle llegar a uno a esos usuarios de las vías para entender realmente que son peligrosas y que si uno no hace caso de las normas de tránsito, si no se respetan, si no maneja con prudencia, si no maneja también un poco a la defensiva, entendiendo esa capacidad que tenemos de prever que nos pueden pasar cosas y tratar de evitarlas, porque parece que solamente con el tema de que estemos diciendo, mira, el año pasado más de 8.400 personas murieron, la gente parece que dice, eso es como lejano a mí, cuando en realidad todos los días ese riesgo está cuando uno sale a la calle. Sí, poniéndolo en contexto, esos 8.400 fallecidos son 21 personas cada día. Además, lo peor de esto, lo más terrible, es que son muertes que se pudieron haber evitado. Todas sin se pueden excepción. evitar. Ponemos mucho énfasis en el comportamiento, pero hay que verlo en el contexto del sistema seguro. Pero en este tema de comportamiento, este tema de hablar del tema, ponerlo a consideración, hacer campañas, es importante en la medida que esté acompañado de control. O sea, uno puede promover y promover y promover, pero si no controla a aquellos que insisten en exceder la velocidad, en tener comportamientos temerarios, en adelantar en doble línea en las carreteras que tenemos en el país, si no logramos controlar esos comportamientos de alto riesgo, pues las campañas no logran su sentido último. Entonces, pues sí, hay que promover estas actitudes de seguridad, promover las actitudes de cuidado, pero acompañarlas de control efectivo. Es insuficiente con las campañas. La literatura muestra que realmente si solo se hacen campañas no se logra ningún efecto. Se necesita ese control, y ese control pues es la presencia de la policía, que la policía tenga los equipos, por ejemplo, para controlar la velocidad, que tenga los equipos para controlar la alcoholemia, que tenga también la capacitación para poder hacer de manera adecuada esos controles, y lo que ya mencionamos hace un rato, que es realmente de altísimo impacto y ya lo hemos comprobado, pero he rechazado el tema de poner dispositivos electrónicos, que en Bogotá les pusimos el nombre de cámaras salvavidas porque se buscaba que fuera para eso, para reducir la siniestralidad, y como vimos desde la implantación de las cámaras, la reducción en Bogotá fue importante. Necesitamos volver a recuperar ese esfuerzo. Usted mencionaba ahorita, Darío, y efectivamente es así, en Colombia el único implemento obligatorio de seguridad para los motociclistas es el casco. Cosa diferente sucede en algunos otros países en donde deben tener protección, digamos, extra para las piernas, para los brazos, para el tórax en caso de estas colisiones fuertes, y que también ayudan a disminuir, digamos, el impacto o las tasas de mortalidad. ¿Estamos lejos en Colombia de eso? Sí, pues la verdad pues la carrocería del motociclista es el propio cuerpo del motociclista. Entonces, tener esa oportunidad de tener otros elementos de protección, pechera, coderas, rodilleras, cosas que en caso de caída reduzcan pues el impacto de la caída, los raspones, los golpes, pues es importante. Pero lo que se ha encontrado esencial, y es la obligación en Colombia, es el casco. Y no solo un casco, no solo tener cualquier casco, es tener un casco certificado que efectivamente proteja en caso de los golpes y tenerlo bien puesto. En Bogotá tenemos un relativo buen comportamiento con el tema del casco, pero vamos a zonas rurales y el uso del casco se reduce, se disminuye, y incluso en algunas partes del país, por el calor o por otros motivos, el casco casi no se utiliza. El uso del casco es muy importante, y pues cada vez se mejoran los diseños de manera que las personas queden mejor protegidas, porque el golpe en caso de caída fuerte que puede generar incapacidad permanente o muerte es el golpe en la cabeza.
Si hablamos de las personas que están muriendo en las vías, ¿cuáles son las edades de las personas que más mueren? Y hablemos un poco también de los menores de edad, porque uno ve esas cifras y es preocupante, incluso se hacen algunas comparaciones que desafortunadamente mueren más menores de edad, que no debería morir ninguno en las vías, que por causa del conflicto armado en Colombia. Bueno, en general, primero pues en el tema de género, que también es importante, nosotros tenemos un desbalance grandote en el tema de los muertos y los heridos. Son principalmente hombres, tenemos el 80% de los fallecidos en siniestros viales son hombres y el 20% mujeres. Eso tiene que ver un poco con los roles asignados a cada uno y también con las actitudes que tomamos frente al uso de la vía cada uno. Las mujeres en general son más cuidadosas, tienen esa percepción de cuidado como parte de lo que proyectan, y los hombres como el tema de riesgo y el tema de un poquito de lograr más, por ejemplo, con la velocidad y esa sensación tan fuerte que tenemos de que manejar bien es manejar rápido. Sí. Y eso pues no es correcto. Manejar bien es manejar dentro de los límites, con las precauciones debidas. Y allí, cuando ya hablamos de edades, que fue lo que me preguntó Adriana, el tema esencial desafortunadamente está en hombres jóvenes, en hombres entre 18 y 35 años, es donde más tenemos muertes viales, por dos motivos. Uno, los jóvenes tienen menos aversión al riesgo y menos madurez cognitiva, y esa otra área de tener la experiencia al volante también se logra con los años al volante. Entonces, las dos cosas, el tema de mayores actitudes de riesgo y menor capacidad, hace que sean personas jóvenes las que más mueren, y precisamente hombres jóvenes. Ahora, en el caso de niños y niñas, que también me preguntó, el tema está en las edades de 12 a 18 años, que muchas niñas y niños empiezan a usar motocicleta, ya sea como pasajeros o como conductores, pero no necesariamente licenciados y que tengan esas condiciones, y pues la moto, siendo el instrumento de acceso al estudio, hace que muchas de estas personas en siniestros viales mueran. No es el número más grande del total de muertes, pero si uno contrasta con otras causas de muerte, la siniestralidad vial es una causa mayor de muerte que otras muertes violentas en el país para la población menor. Frente a las políticas públicas, Darío, ya vimos, y usted daba cifras de Bogotá, que ha habido periodos en donde se presentan reducciones importantes, no ocurre lo mismo en otros departamentos, en otras ciudades importantes del país, incluso en ciudades pequeñas, donde haciendo una comparación con el número de víctimas por 100.000 habitantes, por ejemplo, Guaviare es uno de los departamentos con más muertes comparativamente con el número, digamos, de habitantes. ¿Qué le faltan las políticas públicas en Colombia? ¿Cómo hacer para que este tema, además de hablarlo, además de ponerlo en común, realmente sea una preocupación para el país? Porque son unos costos grandes, digamos, representados en la muerte de personas jóvenes, en personas productivas, pero también inclusive para el sistema de salud del país, los costos en el SOAT, en hospitalizaciones, en personas que quedan con dificultades, digamos, y no tienen al 100% sus capacidades y sus facultades después de un accidente de estos. ¿Cómo poner este tema en primera línea? Sí, Adriana, además es un tema de trampa de pobreza. No solo nos está limitando el crecimiento general, está haciendo que las personas y las familias que sufren los siniestros viales queden atrapadas en una trampa de pobreza. Muchos de estos jóvenes que mueren son personas que son las que llevan el pan a su hogar. Sí. Y entonces son hogares que pierden esa Su oportunidad. sostén. Pero hay otras personas que quedan con discapacidad permanente, y eso hace que estos hogares tengan que dedicar un esfuerzo gigantesco para poder sostener a una persona con discapacidad permanente. Entonces, esto debería ser un llamado a la acción
en el sentido de que pues esto no es paisaje, esto no es una cosa más que nos pasa simplemente porque hay más carros, hay más motos, hay más vías, entonces hay más muertos. No, el tema puede completamente desligarse, se puede seguir creciendo el número de autos, se puede seguir creciendo el número de motos, pero no necesariamente seguir creciendo el número de fatalidades. Ahora, como bien dijiste, en el país hay una disparidad grandísima entre regiones y zonas del país. Bogotá tiene una tasa que es muy baja en relación a otras ciudades del país. Nosotros estamos en el orden de 7 muertos por cada 100.000 habitantes. Es similar en Barranquilla, pero otros sitios del país llegan a 35 muertes por cada 100.000 habitantes. Y la razón está asociada principalmente a sitios como que tienen muchas vías nacionales de alta velocidad, como Palmira. Tienen tasas gigantescas, pero es por el cruce de las vías nacionales. Lo mismo pasa un poco en Villavicencio. Pero hay historias de éxito, no todo es negativo. Hemos tenido esos periodos en Bogotá de gran reducción que muestran que si hacemos cosas en común podemos avanzar. En los 2 últimos años, una ciudad que ha logrado muchísimo es la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. La capital del Valle del Cauca ha logrado reducciones en el 2023 y ahora está logrando también en el 2024 como consecuencia de aplicar políticas públicas muy bien encaminadas en la señalización y en el control. Entonces, cuando uno dice Cali tiene más motos que Bogotá, sí, y Cali tiene más menos vías, pues más trancones. Es una ciudad grande, de nuestro país grande, pero que ha logrado esos efectos combinando los elementos del sistema seguro, que en Bogotá son la política pública, y podemos retomarlo, y pues hace parte de lo que ha propuesto el alcalde Galán en su plan de desarrollo, una reducción de 15% en las fatalidades con respecto a el año 2023. Es ya bastante ambicioso. A mí me gustaría que esa cifra fuera más alta. Habíamos promovido 25% para ser consistentes con el plan global que nos dice que al 2030 debemos reducir 50% del total de fatalidades, pero 15% ya es ambicioso en sí mismo, y si lo logramos es bastante importante, sobre todo porque ahorita estamos en la tendencia contraria. Entonces, sí, si logramos empezar nuevamente la tendencia de reducción, podemos avanzar muchísimo. Hablemos ahora con un poquito de más profundidad sobre el tema de la infraestructura, que claramente usted, Darío, nos mencionaba, es uno de los elementos trascendentales en la seguridad vial. Y hablemos de Bogotá, en el tema de la infraestructura de Bogotá. ¿Si es una ciudad que está ofreciendo seguridad a los usuarios de las vías? Por tradición no. Hemos venido mejorando y se ha hecho un esfuerzo importante por mejorar, pero la forma como se jerarquizó la malla vial de Bogotá en los planes viales, inclusive desde los años 70, de tener vías muy anchas para el flujo vehicular, con pocas intersecciones, hace que tengamos, que son parte de nuestra malla vial principal, esas vías son donde más siniestros se nos están presentando. Precisamente vías como la avenida Boyacá, como la avenida de las Américas, son las que tenemos en los mapas de siniestralidad como las vías de mayor siniestralidad en la ciudad. Entonces, sí hay un efecto importantísimo del ambiente construido sobre los siniestros viales, y están asociados principalmente a este tema del ancho de las vías y de los pocos cruces peatonales que tenemos. En algún momento empezamos a hacer muchos puentes peatonales, pensando que eso era una buena solución. Una vía ancha, un puente peatonal, vaya, peatón camine y los carros no paran, genial desde ese punto de vista, pero resulta que los puentes peatonales no resuelven problemas de siniestralidad vial, los agravan un poquito más. ¿Y por qué? Porque los carros, los conductores de carros, taxis, camiones, motocicletas, van más rápido en su conjunto. Y de todas maneras, hay peatones que no van hasta el puente peatonal, porque el puente peatonal queda lejos. Caminar 200 metros hasta el puente peatonal, subir unas escaleras o unas rampas y luego cruzar, y después devolverse otros 200 metros para cruzar 60 metros. Pues
lo que hay que tener es un cruce a nivel y cruces a nivel frecuente semaforizados, pero la percepción de, no, eso Claro. daña la movilidad. Exacto, No, ¿cómo hacer compatible esas dos visiones, no? Es una cosa realmente complicada, pero Sí. muy necesaria. ¿Cómo hacer compatible la necesidad que claramente tienen todos los conductores de vehículos para transitar de manera más rápida? Además, porque la gente dice, no se puede andar en Bogotá porque siempre hay trancones, pero cuando no hay trancón y uno puede andar, pues entonces no se puede andar porque hay límites de velocidad. Y por otro lado, claramente está la seguridad de los peatones y de los usuarios también de las vías que no están en un vehículo. ¿Cómo hacer compatibles esas dos visiones? Sí, recordemos que solo el 14% de los viajes en Bogotá son en vehículo particular y que tenemos un 39% de viajes en transporte público y un valor del orden de 30% de viajes peatonales. Es decir, la manera principal de moverse de los bogotanos es a pie, en transporte público y en bicicleta, si sumamos las tres maneras sostenibles de movernos, ¿no? Entonces, pues lo que hay que priorizar son esas maneras sostenibles de movernos. Eso puede implicar algunas limitaciones o cambios a la manera de pensar alrededor del vehículo particular, de que tiene que ir rápido, de que no debe parar, de que no debe... No, pues tenemos que combinar las maneras de hacerlo. La mejor manera en este caso es tener las intersecciones semaforizadas a nivel un poquito más frecuentes y tener los semáforos coordinados. ¿Qué significa? Que pues no estoy parando en todos los semáforos, sino tengo una vía continua. Y una en Bogotá, ola verde, como dice. Sí, en Bogotá tenemos un sistema semafórico avanzado que nos permitiría ese tema. Pero tener ese respeto y esa conciencia de que ir rápido no necesariamente es lo correcto, es tal vez el cambio cultural más importante respecto a la siniestralidad vial. Ya lo tuvimos con respecto al alcohol. Si recuerdas, hace muchos años no era casi normal que cualquier persona se subiera a un carro con tragos y viajara. ¿Y cómo cambiamos eso? Lo cambiamos a través de normas mucho más estrictas para la conducción con alcohol y control y multas mucho más fuertes. Y hoy, en el caso de Bogotá, tenemos menos del 1% de los viajes de personas bajo estados de alicoramiento, pero tenemos que un 35% de conductores exceden la velocidad de conductores de vehículo normal y 47% de motociclistas exceden la velocidad permitida. Entonces tenemos que buscar que eso que logramos con el alcohol, que fue conciencia y control, también lo logremos con la velocidad, que entendamos ese tema y que sí, necesitamos una ciudad productiva, una ciudad que se mueva, pero no una ciudad donde mueran tantas personas en el tráfico. Darío, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este video podcast de Pro Bogotá. Nosotros en Pro Bogotá, a partir de hoy, vamos a iniciar una campaña, vamos a estar más o menos unos 2 o 3 meses hablando sobre estos temas, haciendo un diagnóstico, que la gente sepa qué es lo que está pasando en las vías, cómo nos estamos muriendo en las vías y cómo realmente esa muerte de más de 8.000 personas al año se puede evitar. Se pueden evitar todos estos siniestros, estas fatalidades para las familias, sencillamente teniendo conciencia, adoptando medidas de seguridad vial, teniendo un comportamiento distinto, también para que las autoridades del distrito, de las diferentes ciudades también del país, pues retomen este tema, lo pongan como un tema principal en sus agendas públicas y podamos tener vías más seguras. Las vías las usamos todos, en todo momento. Todos nos tenemos que desplazar de un lado a otro. Todos en algún momento somos peatones, somos ciclistas, somos usuarios de motocicletas, de los servicios de transporte público. De modo que si hay un asunto que nos toca a todos, así como es el tema de la salud, es el tema de la siniestralidad vial y de la seguridad en las vías del país. Darío, muchas gracias por habernos acompañado y no sé si usted quiere dar algún mensaje final. No, muy agradecido como profesor de la Universidad Javeriana. Esta es una excelente oportunidad de llevar este mensaje y seguir avanzando. Pues la verdad tenemos buenos planes, no quiere decir que no se hayan hecho, sí, pero nos toca ejecutarlos y llevarlos a cabo. Y el Plan Nacional habla del sistema seguro, la ciudad de Bogotá también en su plan Visión Cero, que es el plan vigente,
trabaja sobre el sistema seguro, nos toca es implantar todo este tipo de cosas que le corresponde el liderazgo a las autoridades públicas, al Ministerio de Transporte en el nivel nacional y a la Secretaría de Movilidad en el caso de Bogotá, pero esto nos compete a todos. Muchísimas gracias, Darío. Por supuesto, muchas gracias a todas las personas que siempre nos acompañan en estos videopodcasts de Pro Bogotá y a quienes siguen todos los contenidos que producimos desde esta fundación. Muy amables y hasta una próxima oportunidad.